En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, aquí estamos frente a un nuevo panorama informativo. Estamos pues cerrando la semana informativa digo. Y hoy es viernes 6 de febrero, así que gracias por acompañarnos, por transitar junto a nosotros pues este camino de informaciones que presentamos a diario, las más importantes que se pues proyectan en la agenda nacional y también pues en la agenda internacional. Siempre recordamos que es importante que ustedes se involucren y lo agradecemos muchísimo porque lo hacen, no solamente en el país, sino también en otras latitudes, y envían sus mensajes a través de la red social Instagram con sus comentarios, en fin, también desde Venezuela las denuncias sobre servicios públicos. Esta red social es muy importante en este caso y está abierta desde este mismo momento. Su dirección es la siguiente, el_noticiero Televen. Presentamos, como siempre, nuestro resumen, luego recorreremos el panorama nacional, regional e internacional con la lectura de los titulares, informe del tiempo que continúa siendo irregular y una síntesis de lo que ustedes siempre nos envían a través de esta red social Instagram, el_noticiero Televen, repito la dirección. Pues hecho este preámbulo, vamos de inmediato a mostrarles o presentarles o relatarles las notas más importantes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, comencemos con el proyecto de ley de amnistía. Ayer se aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional por unanimidad. Falta conocer muchos detalles de lo que contiene el proyecto de ley, que por cierto es uno de los reclamos u observaciones que están haciendo diversos sectores de la vida nacional, diversos sectores de la vida venezolana, quienes insisten que antes de aprobarla debería abrirse un espacio importante para que se sumen diversas opiniones, comentarios, sobre todo de personas especialistas, conocedores del tema, que hay de lo suyo unos cuantos en el país, en las universidades, en las facultades de ciencias jurídicas, en fin, así que eso se ha planteado, pero bueno, ha continuado ya, hay un proyecto, hay una primera discusión, se aprueba rápidamente por unanimidad. Hablaba el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, del perdón, que ellos perdonaban y esperaban también el perdón de la contraparte, en este caso las personas que pues son liberadas en este caso. Es un proceso de buscar la concordia, de buscar la reconciliación nacional, de abrir también pues espacios para el diálogo y poder establecer una mejor convivencia y un mejor desarrollo y una mejor dinámica para la política venezolana. Esto en términos generales. Bueno, hizo recuento de algunas de las cosas en términos generales que contiene el proyecto. Hay quienes no se van a ver favorecidos, aquellos que tienen que ver con crímenes, violación de los derechos humanos, narcotráfico y otros aspectos que no podrán disfrutar pues de esta decisión que aprobará la Asamblea Nacional por petición de la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Ojalá sirva pues todo esto para que finalmente baje la crispación que por años se ha vivido en el país y comience un proceso ordenado de mejorar las reglas del juego democráticas, ¿no? Eso es lo que se espera en términos generales. Hubo reacciones diversas de los sectores políticos nacionales, también no necesariamente de los sectores políticos, de otros sectores de la vida nacional, pues destacando que será muy importante. Pendientes sobre esto están los familiares de los detenidos también en este caso. Cuando se conoció la aprobación en primera discusión, se expresó a través de la red social que usa la encargada de la presidencia para, bueno, saludar tan importante hecho. También sobre ello se expresaba el ministro de la Defensa, el general Padrino López, hablando de la reconciliación y la necesidad de sellar esas heridas que la disputa política ha dejado en el tiempo.
Bueno, y se habla también, por otra parte, de la necesidad de amplitud, de la necesidad de que se haga un espacio plural para los venezolanos en este caso. Mientras tanto, bueno, se conocen otros detalles que tienen que ver, es vinculante con la ley de amnistía, con el tema de los detenidos. Ayer, en una nueva información, el Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental, daba su balance de cuántas personas han sido excarceladas desde el 8 de enero hasta la fecha de ayer. 383 es la cuantificación que tiene, pues, Foro Penal Venezolano. A su vez, los familiares están, aparte de también solicitar que les tomen en cuenta, a propósito de la discusión del proyecto de ley de amnistía, también permanecen frente a los centros penitenciarios a la espera de la libertad de sus parientes que allí se encuentran. Ha habido otros pronunciamientos en este caso y se requieren conocer mayores detalles de lo que significará. Muchos plantean dudas, en fin, pero bueno, se están dando en un camino que él se considera el correcto para tratar de detener la rivalidad y la confrontación que ha marcado el desenvolvimiento del país en los últimos años. Así que bueno, pendientes, habrá que ver qué se discute la próxima semana, observar si hay nuevas posibilidades de convocar a personas que puedan dar su aporte a lo que es un proyecto de ley de amnistía y que sea lo más generosa posible en este caso. Bueno, muy pendientes y lo que vaya surgiendo lo iremos informando a todos ustedes en esta y en el resto de las emisiones del noticiero de Televen. Bueno, otro tema, el petrolero, importante. Ayer volvió el señor Donald Trump a destacar la importancia del acuerdo que se ha establecido con Venezuela. Dice que entre Estados Unidos y Venezuela tienen ahora digamos, un dominio del mercado petrolero mundial de manera significativa. Señalaba que su país se va a beneficiar económicamente y está beneficiándose económicamente de esta primera etapa que habla él, recordaba él que era de 50 millones de barriles, pero que Venezuela también se va a ver beneficiada como nunca en sus ingresos, es lo que decía Trump. A su vez, se conocía que empresas como Repsol, Reliance Industries de la India han comprado ya 2 millones de barriles venezolanos para refinar en los sitios donde están dispuestas donde está dispuesta la infraestructura. En el caso de Repsol, tiene sus refinerías, también esta empresa de la India, esta Reliance Industries es de la India, también venta a otros países se está realizando a precios del mercado, que es muy importante, es muy significativo todo esto. Anuncia de su lado Shell, que también tiene disposición de explotar ya esa zona estratégica donde hay mucho gas venezolano, para luego pues procesar ese gas en Trinidad y Tobago y venderlo y exportarlo. Eso también es importante porque se trata de gas venezolano y eso entra dentro o está dentro del paquete de los acuerdos que deben conocerse. Por cierto, hay ciertos factores de la vida nacional que están solicitando que se conozcan detalles de cómo son esos acuerdos y esas negociaciones, para que todo se haga más transparente, las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos. A su vez, surge ConocoPhillips, una gran transnacional del petróleo, que ha sido invitada a invertir en Venezuela. Sin embargo, ayer su director ejecutivo ratificó que mientras no se pueda cobrar la deuda, mientras no se le indemnice, como así lo han establecido decisiones judiciales, no va a regresar al país, porque se le debe aproximadamente, decía su director ejecutivo, 12.000 millones de dólares cuando se expropiaron sus activos acá en Venezuela. Hubo un arbitraje internacional, hubo decisiones judiciales que favorecían a ConocoPhillips, pero la nación venezolana nunca pagó. Entonces, para ConocoPhillips, esta transnacional, una especie de punto de honor. Bueno, está allí, a ver cómo se resuelven las cosas, porque una inversión de ConocoPhillips sería también significativa y cuantiosa en Venezuela. Es un proceso de negociación en última instancia. Seguimos. Bueno, se anuncia dentro de lo que es este restablecimiento de las conexiones aéreas internacionales
que Avianca comienza a volar a Venezuela, la línea bandera de Colombia, comienza a volar, decía, a nuestro país a partir del 12 de febrero. Se restablece la frecuencia diaria entre Bogotá y Maiquetía. Luego habrá de crecer. Ya, por ejemplo, se ha anunciado el restablecimiento para más adelante, en pocas semanas, de Wingo, la ruta Caracas-Medellín. Ya Wingo restableció desde el 16 de enero la ruta Bogotá-Caracas. En fin, bueno, todo comienza a marchar. Está por verse también lo de las líneas europeas, las españolas. Ya TAP también anuncia su retorno, la línea aérea portuguesa. Bueno, y esperar la respuesta sobre la conexión nuevamente directa hacia los Estados Unidos. Bueno, ayer el señor Donald Trump volvía a colocar en posición prominente su relación con la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Decía que todo está marchando muy bien, que la relación es pues muy buena, que aquí se están haciendo las cosas bien. Es la opinión de Donald Trump, que la expresa en este caso. El gobierno venezolano no ha dicho nada, sino lo que ya se conoce de lo que debe ser la relación con los Estados Unidos dentro del sentido de la soberanía y los principios de respeto hacia la misma. Bueno, pero esto es lo que comentaba ayer nuevamente Donald Trump, destacando pues su buena relación con Delcy Rodríguez. Mientras tanto también Lula desde Brasil lo había expresado ya antes, lo ratificaba ayer mismo, que en sus conversaciones con Donald Trump le ha dicho que Venezuela debe escoger su propio destino, que lo que vaya a ocurrir en Venezuela debe ser decisión de los propios venezolanos, que no puede ser por influencia extranjera que se vayan a tomar decisiones o se vaya a orientar el camino que en definitiva se siga. Él no quiso hablar, si él dice que no conoce cómo van las cosas, que no sabe si habrá nuevas elecciones, en fin, se refirió a varios temas en este caso. Sin dar, sino simplemente algunas precisiones como esta que estamos destacando, como la exhortación que hizo el gobierno de los Estados Unidos a dejar que los venezolanos tomen sus propias decisiones con respeto. Bueno, hablando de esto, de las conversaciones en el terreno político, nos encontramos que hubo un nuevo contacto entre la Comisión del Gobierno que desarrolla el Programa de Convivencia Democrática y Paz con representantes de los partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional, fundamentalmente estos partidos políticos de oposición. Faltan muchos más, es lo que se ha dicho por allí. Y en efecto faltan otras organizaciones políticas para ser convocadas, pero hubo reuniones por lo menos con los que tienen representación parlamentaria de acuerdo a lo que fue la última elección para escoger a los integrantes del Poder Legislativo. Bueno, se informa también desde los Estados Unidos que hubo una nueva operación contra el narcotráfico dentro de lo que es el operativo Lanza del Sur. Esto ocurrió nuevamente en el Pacífico, cerca de Colombia. Fueron dadas de baja 2 personas que fueron calificadas de narcoterroristas, que iban en una lancha que presuntamente trasladaban drogas hacia algún lugar, probablemente hacia los Estados Unidos, en contacto a través de Centroamérica. Así que bueno, eso lo informaba ayer el departamento o las autoridades de los Estados Unidos, el Departamento de Guerra, que es el que se encarga de este tipo de operaciones. Bueno, vamos a ubicarnos en el plano internacional con otros detalles. La situación con Cuba. Bueno, ayuda humanitaria ha dado y ofrece Estados Unidos, o ha enviado ya a Estados Unidos ayuda humanitaria. Insiste el gobierno de Trump que el bloqueo del petróleo no tiene que ver con la situación precaria que desde hace muchísimos años vive ese país bajo un régimen comunista. El presidente Díaz-Canel, presidente de la isla caribeña, ha dicho que no tiene ningún problema en sentarse a negociar con los Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía. Y hay una serie de condiciones. Y colocó al país en una situación de emergencia. En un mensaje a través de la televisión estatal decía que vienen tiempos difíciles, muy difíciles, decía Miguel Díaz-Canel. Mientras tanto, la vocero de la Casa Blanca señalaba que las conversaciones existen y que se están desarrollando y que en verdad se tiene que llegar a un acuerdo para sacar a Cuba de la tremenda crisis que vive y abrir los caminos hacia la democracia.
Se conoce que hoy viernes, pues ya lo hemos comentado en otras emisiones, se reúnen Estados Unidos e Irán para hablar del programa nuclear iraní. La tensión es muy alta en el Medio Oriente. Hay una enorme movilización naval y de tropas en sitios estratégicos y siempre se está a la expectativa de lo que pueda pasar. La respuesta de Irán es que replicará cualquier agresión contra su territorio, militarmente hablando. También ayer jueves, un nuevo contacto dentro de lo que es el vínculo trilateral, le dicen, reuniones entre Ucrania, Rusia y los Estados Unidos. Esto se ha realizado en Abu Dhabi a la espera de encontrar caminos de identidad o cercanía con el propósito de lograr el acuerdo de paz definitivo para acabar con esta guerra. De otro lado, bueno, desde España se informa que la borrasca Leonardo ha causado pérdidas tremendas, sobre todo en el sur de España, en la comunidad de Andalucía. Hay más de 7.000 personas evacuadas. Las lluvias son terribles, lo que muestra la televisión española y la televisión internacional sobre lo que está ocurriendo allí es tremendo. Así que, bueno, esperemos que pueda superarse, pero la fuerza de esta borrasca Leonardo está dejando sus consecuencias. En cuanto a los deportes, ¿qué podemos decirles? Bueno, Magallanes, que representa a Venezuela en esta Serie de las Américas que comenzó en el día de ayer, ha perdido su primer partido, 8-7 frente a la delegación de Panamá. El próximo juego será contra la Argentina. Hay tiempo que recuperar, digamos, lo que ocurrió ayer, lo que llaman recuperar lo que se ha perdido en este inicio de esta Serie de las Américas. Por otra parte, también se conoce sobre el béisbol local que fue separado de su cargo como gerente deportivo de los Leones del Caracas, Luis Ojo. La situación de los Leones del Caracas es muy difícil, es complicada y vienen tiempos de cambio y renovación, según se ha dicho. En cuanto al fútbol americano, bueno, el Super Bowl es este domingo, gran expectativa a quienes siguen y gustan de este juego. Y un poco más allá, pues conocemos en cuanto al fútbol que más nos involucra, que es el fútbol profesional venezolano y por supuesto internacional. Se conoce que regresa a las bancadas técnicas. Richard Páez va a ser el director técnico en Colombia del Cúcuta Deportivo. Y ahora más en la sección de deportes del noticiero de Televen. Bueno, simplemente recuerdo la dirección de la red social Instagram, _noticiero Televen, para dar paso ya a la presentación de los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y algunos de los comentarios que reflejaremos al final de la primera parte de esta emisión. Así que les dejo con Gaudi y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 6 de febrero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias ya finalizando esta semana laboral. ¿Qué tal, Salmerón? Llegó el viernes. Llegó el viernes, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Bueno, nosotros contentos de amanecer con ustedes y compartir estas primeras horas de la mañana, haciendo todo lo que se hace en cualquier casa a esta hora, pues preparando desayunos, haciendo café, arreglando las cosas de los niñitos para el colegio, preparándose las personas adultas para ir al trabajo o a la universidad. Nosotros contentos, como ya les dije, de estar con ustedes a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Estamos en vivo en este momento en ella. También tenemos la aplicación Televen Stream, que usted la descarga en su teléfono celular, en su tablet o en su computadora, y ahí disfruta en vivo y directo de toda la programación de Televen. La señal abierta llega a todo el país y también tenemos en Televen TV en YouTube, que es nuestra cuenta que le permite disfrutar de los programas de Televen una vez que son transmitidos a través de la señal abierta, a través de Televen Stream o a través de nuestra cuenta en Instagram. En el caso del noticiero, la de _noticiero Televen, y en el caso de los programas de Televen, a través de la cuenta en Instagram de Televen. Bueno, ya usted lo dijo todo. Allí están todas esas coordenadas para que la audiencia esté en comunicación directa con la programación de Televen. Así que nos resta decir... Señor director, por favor. Ruede coletilla, que es viernes. Nos vamos. Adelante.
Y vamos a iniciar haciendo revisión de informaciones que están justamente en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, aprobada por unanimidad. Primera discusión de la ley de amnistía. Y tienen ustedes imagen del Palacio Federal Legislativo, donde se realizaba esta discusión. En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional fue aprobada por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, luego de un debate en el que participaron parlamentarios de distintos sectores políticos. Con esto queda pendiente una segunda discusión de la propuesta para evaluar si es aprobada la ley de forma definitiva. Internacionales, pero tiene que ver con Venezuela también. Estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: tenemos una gran relación con Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la relevancia estratégica de Venezuela en el mercado energético global durante su intervención en el National Prayer Breakfast en Washington. Aeronave aterrizó de emergencia tras falla técnica. Esto es en el estado Carabobo por una presunta falla en el motor de una avioneta. Bueno, se realizó este aterrizaje forzoso en una zona montañosa del municipio Bejuma, en el estado Carabobo. Los organismos de seguridad se desplegaron en la zona del siniestro para prestar los primeros auxilios y evaluar las condiciones de los tripulantes. Internacionales detienen a alcalde en México vinculado al cartel de Jalisco Nueva Generación. En México, durante un operativo federal coordinado por la Operación Enjambre, fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, junto a sus directores de seguridad y obras públicas. Las autoridades se lo acusan de liderar una red de extorsión contra empresas licoreras, además de utilizar la estructura municipal y patrullas para proteger y facilitar las operaciones logísticas del cartel de Jalisco. Vamos ahora con la portada del diario El Universal. Dentro de sus titulares destaca uno que además va acompañado con una foto. Declaran calamidad pública en Colombia. Vamos al sumario de esta nota. Dice que los fuertes aguaceros registrados en los últimos días en Colombia han dejado al menos 9.826 familias afectadas. La situación llevó a las autoridades a declarar la calamidad pública y activar un plan de atención inmediata para reducir los impactos sociales, económicos y logísticos. También en esta portada leemos: partidos opositores y el Polo Patriótico acuerdan agenda para el diálogo, y se señala también que plantean la defensa de las empresas ante la llegada de nuevas extranjeras. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Últimas Noticias. Esta tiene que ver con la fuente Sucesos. Dice el titular: asesinado agroproductor que estaba secuestrado. Más abajo en detalle leemos que el cadáver del agroproductor guariqueño Ricardo González Rojas, de 65 años, fue hallado la mañana del miércoles 4 de febrero en el sector Samanito, carretera Chaguaramas, Valle de la Pascua. El cuerpo presentaba 3 impactos de bala a la altura del abdomen y el rostro. González fue secuestrado el pasado 1 de febrero cuando se encontraba en una finca de su propiedad ubicada en el sector La Cruz, municipio José Rondón, Guárico, según reportes recabados. Los delincuentes llegaron al predio rural en una camioneta, dispararon contra la vivienda del agroproductor y al notar su resistencia tomaron un tractor, derribaron una pared de la casa y sometieron a Ricardo González y se lo llevaron según versiones. Vamos ahora con información en materia deportiva. Para eso tenemos una nota del portal del diario Líder. Panamá se impuso ante la nave en su debut. Nos vamos al contenido de la información. En su primer encuentro de la Serie de las Américas, Magallanes sufrió un tropiezo al caer 8-7 ante Panamá en el Estadio Monumental de Caracas, viendo de arriba a primera instancia. Los de César Isturiz no pudieron en su primer encuentro, a pesar de venir como favoritos y propinar 6 rayitas en la primera entrada. Bueno, y antes de hacer nuestra primera pausa, los vamos a dejar con un video viral que tomamos de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, y es que un divertido video precisamente muestra el momento en que un perro se encuentra a su veterinaria en la calle y al reconocerla sale corriendo en dirección opuesta para evitar el encuentro. Bueno, su reacción generó diversos comentarios entre los internautas por la rápida reacción del canino. Bueno, no le gustan las inyecciones. Sin duda, en los humanos el síndrome de la bata blanca, Así pero en los es. animalitos salió huyendo. Corriendo. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En solo minutitos estaremos de vuelta.
La vacuna contra el herpes zóster podría ralentizar el envejecimiento biológico en personas mayores. Así lo sugiere un estudio realizado por científicos de la Universidad del Sur de California de Estados Unidos, que señala que la dosis no se limita a proteger al organismo humano por este tipo de herpes, sino que hace que el beneficio de hacer más lento el proceso de envejecimiento pueda mantenerse varios años después de la inmunización. Explicaron que quienes recibieron la vacuna presentaron un envejecimiento más lento incluso cuando habían pasado 4 o más años desde su aplicación. Indicaron además que quienes no recibieron la dosis presentaron un ritmo normal de este proceso, lo que para los especialistas refuerza la hipótesis de que las vacunas pueden influir sobre el envejecimiento como lo han sugerido varios estudios en los últimos años. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Monagas con la portada digital de Maturín News. Ellos destacan con gráficas el siguiente titular que tiene que ver con la fuente comunidad. En La Tijera tienen años viviendo con calles deterioradas. ¿De qué va esto? Lo explica el sumario. Habitantes destacaron que los residentes que tienen vehículos evitan pasar por las vías, pues a muchos los carros se les han dañado. Hacen un llamado a las autoridades a tomar en cuenta a la comunidad. También tenemos, Alcaldía sigue reubicando a comerciantes informales en el centro. Ayer Serviamer realizó la reubicación de un grupo de trabajadores que se encontraba en la avenida Bicentenario. En otro titular que destaca Maturín News, floristerías de Maturín esperan repunte de ventas para el 14 de febrero. Seguimos ahora haciendo revisión de otras informaciones, en este caso del diario La Región, del Zulia. Cavidea no teme competir con importación de productos de Estados Unidos, señalan declaraciones del presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Juvenal Arbeláez, que él aseguró que no hay que tener miedo por esta competencia, sino más bien buscar que sea en igualdad de condiciones. El representante de la industria de alimentos informó que la producción de arroz que va hacia la manufactura creció casi 15% durante el 2025 en comparación con las cifras registradas el año anterior. Portal web de Notitarde destaca: en Guárico abatidos 4 integrantes del Tren del Llano en enfrentamiento con el CONAS. Reseña el sumario que el intercambio de disparos ocurrió en el caserío Los Alacranes, ubicado en la parroquia Santa Cruz de Unare, municipio Pedro Saraza. Más abajo se lee que tras el cese del fuego en la zona rural, los efectivos militares efectuaron el resguardo del perímetro y la recolección de un importante parque de armas. La evidencia incautada consta de 4 fusiles de asalto, diversos cargadores, parte de municiones de distintos calibres y granadas. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? 6:34 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta de Instagram. Ya venimos. El espacio ya no es solo para cohetes, ahora es el cerebro del mañana. SpaceX acaba de sacudir el tablero global con la adquisición estratégica de xAI, una potencia en inteligencia artificial. Este movimiento no es solo una simple compra corporativa, es el inicio de una era donde el procesamiento de datos abandona la Tierra para mudarse a la órbita. La visión de Elon Musk es que en los próximos 3 años, el lugar más rentable para generar la potencia de cálculo que la IA exige será el espacio. Al eliminar las limitaciones terrestres, SpaceX planea desplegar centros de datos masivos impulsados por energía solar, aprovechando la exposición directa al sol y el vacío para revolucionar la eficiencia tecnológica. Este acuerdo no solo redefine la infraestructura digital, sino que catapulta a SpaceX como la empresa privada más valiosa del planeta, consolidando un monopolio tecnológico que parece no tener límites. Ricardo Raad, Televen.
Iniciamos la revisión de diarios y de informaciones internacionales con una nota que sacamos del periódico Diario Libre. Dice acá, China promete seguir dando apoyo y asistencia a Cuba dentro de sus capacidades. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, expresó su oposición a la interferencia por parte de fuerzas extranjeras en Cuba. El diario de hoy circula en El Salvador. De inmediato le contamos que trae en su portada digital. Principal titular dice: Organización Panamericana de la Salud emite alerta regional por aumento de casos de sarampión. Dice acá que el organismo incluye a El Salvador en la alerta. Médicos opinan que debe hacerse campaña de vacunación. Más abajo con fotografía, Donald Trump elogia a Nayib Bukele. Vamos ahora con la República de Perú. Faltan policías en el 80% de las comisarías, es la información principal. Esto de acuerdo con reportes internos. Los comisarios señalan que requieren más de 600 oficiales, 17.000 suboficiales y más de 500 trabajadores civiles. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Lara, Falcón, Los Andes y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima 14 grados centígrados y la máxima 29. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 34. Nos vamos a Maracaibo, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, y nos toca, como siempre, agradecer a quienes están en sintonía de esta primera emisión, justamente a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Nos vamos de inmediato a nuestra cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado la mañana de hoy. Atención con esto, Terraza B y Girasoles, esto es en Guarena, ya tienen 3 días sin agua. Hacen llamado a las autoridades para que, por favor, resuelva esta situación. Envían un feliz fin de semana para todos acá en el noticiero Televen. Y es desde Cumaná, nos escriben y nos dicen, ya vienen los carnavales. Bueno, sí señor, hay que prepararse también para esta festividad. Bueno, agradecemos como siempre esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram y también, por supuesto, la fiel sintonía. Ya Carlos Fernández está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Nuevos titulares presentaremos en este nuevo resumen. Temas que van a presentarse y desarrollarse en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar con uno que es muy sensible, la lucha contra las drogas. Bueno, la Superintendencia Nacional Antidrogas anuncia que en lo que va de 2026 se han incautado más de 500.000 dosis de sustancias ilícitas. Nos vamos ahora a Mérida. Empresarios de Mérida destacan la importancia de invertir en la recuperación vial para potenciar la producción de los Andes, que es mucha. Jade Delgado nos tiene todos los detalles. Bueno, costo de la vida. ¿Cuánto invierte el caraqueño cada vez que compra frutas y vegetales? Vanessa Urbano nos va a informar más adelante. Hoy tendremos en el espacio de la entrevista a José Gregorio Hernández, es el presidente de Consecomercio. Es obvio que el tema económico estará colocado en jerarquía allí. Y en lo actual, segmento de arte y espectáculos, el cantante puertorriqueño Raúl Alejandro hará su debut cinematográfico en Viva la Madness. Pausa de la hora, regresaremos enseguida, es muy breve, estén pendientes para presentar las informaciones y sus detalles con Cruzmila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Feliz día, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, comienza el fin de semana. Así es, hay que aprovecharlo. Sí, señor. Bueno, feliz día para el resto de los compañeros acá en el estudio, para ustedes en sus hogares, quienes nos acompañan cada mañana y por supuesto para mi compañero Adrián Barros. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Cruzmila, buenos días. Un gusto saludarte, buenos días, Carlos. Gaudio y Ricardo, como siempre digo, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. El 6 de febrero de 1946 nació Raimundo Andueza, 1800 más bien.
abogado, político y presidente entre 1890 y 1892. Su gobierno se caracterizó por esa estabilidad económica, el impulso de obras públicas como el Hospital Vargas de Caracas y el Ministerio de Correos y Telégrafos. Fue derrocado por la revolución legalista de Joaquín Crespo en 1892, tras intentar extender su mandato mediante una reforma constitucional. Bueno, interesantes datos siempre los que nos compartes, Adrián, en esta efeméride. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Arrestan a 7 policías en Canadá acusados de trabajar para criminales. Continuamos con las informaciones. Por unanimidad fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley de amnistía. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que con el futuro o con este instrumento legal se avanza hacia la reconciliación nacional y hacia también un nuevo momento en la política del país. En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad. Rodríguez celebró el tono en el que se desarrolló el debate. A su juicio se promueve el entendimiento entre factores políticos. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y que tenemos que perdonar también. Que no quede una persona sujeto de esta ley, que en última instancia somos todas las venezolanas y todos los venezolanos, que no se ha escuchado. Utilicen los métodos novedosos, redes, etcétera, para que puedan todas y todos tener algo que decir. El diputado Jorge Arreaza explicó que quedan exceptuados del beneficio de amnistía aquellas personas que cometieron delitos graves. Aseguró que con el futuro texto legal, el sector político que representa no muestra debilidad. Que nadie la use para alimentar agendas ocultas, mezquindades, cálculos políticos parciales. Nadie. Ni en el chavismo, ni en las oposiciones. Por su parte, el diputado Tomás Guanipa pidió celeridad en su aprobación y el cese de detenciones por motivos políticos. Podamos rescatar las libertades personales para que a través de ese reencuentro podamos transitar un camino hacia la libertad plena, la alternancia democrática y el respeto a todos los derechos humanos. Asimismo, los legisladores por Alianza Democrática sostuvieron un encuentro con el titular de la Asamblea, Jorge Rodríguez, en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Propusieron un pacto nacional y respaldaron el proyecto de amnistía, así como que se incluya a políticos exiliados. Por lo pronto se espera la instalación de una comisión especial para tratar la ley de amnistía, así como para desarrollar cada uno de sus artículos y luego pasar a la consulta pública reglamentaria en la que podrán participar todos los sectores del país. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Y precisamente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aplaudió la aprobación en primera discusión de la ley de amnistía. Indicó que para lograr la reconciliación nacional deben participar todos los factores políticos del país. Yo quiero agradecer a la Asamblea Nacional. Hoy ha ocurrido un evento muy importante para Venezuela. Se ha aprobado por unanimidad, por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento venezolano, la primera discusión de la ley de amnistía, que es una ley para la paz y para la reconciliación nacional. Debemos superar nuestras diferencias a través de relaciones armónicas y de convivencia democrática. Rodríguez afirmó que el país cuenta con más de 3.000 cuadrantes de paz y que actualmente se avanza hacia la cobertura del 57% con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Con el objetivo de mejorar la producción nacional, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos solicita
que se aumente el financiamiento, mayor acceso a divisas, mejorar suministro de combustible e igualdad de condiciones ante la importación de productos estadounidenses. El presidente del organismo, Juvenal Arbeláez, sostuvo que a pesar de las dificultades en la producción de diversos productos como el arroz, el maíz blanco, que aumentó en 15 y 17% respectivamente, pues Arbeláez también detalló que han aumentado las exportaciones de café, cacao, granos y leguminosas, derivados lácteos, frutas y productos marinos. También señaló que todas las cifras de aumento son producto de una mejora en la demanda a nivel de los anaqueles. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, aseguró que narcotraficantes en el Caribe suspendieron indefinidamente operaciones relacionadas con drogas. Señala Hegseth que dicha decisión obedece a los ataques que autoridades de Estados Unidos han realizado en la zona. Por una presunta falla en el motor de una avioneta, el aeroplano realizó un aterrizaje forzoso en una zona montañosa del municipio Bejuma del estado Carabobo. Nuestro corresponsal, Sandino Ignacio Yaguare, nos tiene los detalles. Así es, esta aeronave de ala fija modelo Cessna 172G tenía como plan de vuelo la base Sucre en el estado de Aragua con destino final el aeropuerto de Barquisimeto. Sin embargo, una falla en el motor habría obligado al piloto a realizar un aterrizaje forzoso en una hacienda ubicada en la parroquia Canuao, esto en el municipio de Bejuma de acá del estado Carabobo. Según indicaron las autoridades, aproximadamente a las 12 p.m. de este jueves. Destacar que la avioneta capoteó, es decir, dio una vuelta de campana, como pueden observar en las imágenes, quedando invertida. Es importante mencionar que afortunadamente las dos personas que iban a bordo resultaron ilesas. En este caso, dos hombres, el piloto de 63 años y el copiloto de 29 años. Sin embargo, ambos fueron trasladados al hospital de Bejuma, donde recibieron atención médica. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. El mar de fondo en las playas de Choroní y Chuao, en el estado Aragua, mantiene en alerta a las autoridades de la región. Debido al fortalecimiento de los vientos alisios, el intenso fenómeno de mar de fondo mantiene en alerta a las costas aragüeñas. La fuerza del oleaje ha obligado a las autoridades a ejecutar un trabajo de monitoreo constante para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Además, pobladores y prestadores de servicio han tomado medidas de precaución ante la persistencia del fenómeno para evitar incidentes mayores. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Este 5 de febrero fue hallado el cuerpo sin vida del productor agropecuario del estado Guárico, Ricardo González. Según se pudo conocer, González había sido secuestrado en las Mercedes del Llano días atrás. Fue encontrado en la carretera Chaguaramas, sector Samanito. La comunidad y productores de la zona se encuentran consternados por este asesinato, que prende las alarmas por las urgentes medidas de seguridad que se deben tomar para evitar la acción del AMPA en esta zona. Más de 500.000 dosis de sustancias ilícitas han sido incautadas en lo que va de 2026. Así lo informó la Superintendencia Nacional Antidrogas. El director del ente, Dani Ferrer, agregó que más de 5.000 pacientes han recibido atención en centros especializados del Sistema Público Nacional para el tratamiento contra las adicciones. Por otra parte, representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y Cono Sur expresaron su disposición con el país a fin de fortalecer y mejorar las capacidades nacionales mediante planes y alianzas de cooperación, así como capacitaciones aéreas relacionadas a la problemática de las drogas y la delincuencia organizada, además de la asistencia técnica. En el estado de Yaracuy fue esclarecido el homicidio de una exfuncionaria de la Policía Nacional. Efectivos del 6CPC de la Delegación Municipal San Felipe lograron la captura de Ernesto José Lugo, de 40 años, señalado de ser el presunto responsable del abuso sexual y posterior asesinato de la joven exfuncionaria de la PNB. Tras un arduo trabajo de inteligencia y experticias,
técnicos científicos, los funcionarios determinaron que el pasado 22 de enero el victimario abordó a la joven ofreciendo llevarla a su destino en una motocicleta. Al ganarse su confianza, desvió la ruta hacia una zona boscosa en el municipio San Felipe. En el lugar, el sujeto abusó sexualmente de la víctima y para evitar ser denunciado, procedió a asfixiarla hasta dejarla sin signos vitales. La detención se llevó a cabo en el sector Las Mercedes. El caso ya está a la orden del Ministerio Público para que avancen con las investigaciones. En el estado Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería está realizando una jornada especial de cedulación en el Estadio Monumental de la Rinconada. Esto a propósito de llevarse a cabo la Serie de las Américas. El SAIME indicó que este operativo estará disponible para todas las personas mayores de edad. También se habilitó el proceso de verificación de datos para aquellos ciudadanos cuyas cédulas de identidad sean a partir de los 22 millones. Para este trámite solo deben presentar su partida de nacimiento, mientras que las personas naturalizadas deben presentar su certificado de naturalización o gaceta oficial. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero, primera emisión. Más información de interés en la próxima parte para todos ustedes. La nueva ley de hidrocarburos permite la adaptabilidad a los distintos modelos de proyectos de los inversores y brindarles mayor seguridad jurídica, según los especialistas en la materia. Destacaron que mantiene el ingreso justo para el Estado venezolano. La ley abre los términos operativos y de comercialización, más la flexibilización en cuanto a regalías y el impuesto integrado, según la presidenta de la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos, Cristina Tobar. Y permitir que sea por el nivel de inversión, la tecnología, lo que se requiere, el tipo de campo, si es un campo maduro, si es un campo verde, si es recuperación primaria, terciaria, etcétera, que permite que sea moldeado para que el proyecto dé los números. Además contempla la cláusula de mediación y resolución de conflictos, las cláusulas de estabilidad económica, más los contratos de desarrollo de la actividad primaria. Para mí son muy importantes porque una de las cosas que siempre hemos dicho es no todos los modelos o las operaciones se adaptan a la posibilidad de una empresa mixta. Hay operaciones quizás más pequeñas que tienen que ser más flexibles y estos contratos para el desarrollo de actividad primaria van a permitir maximizar los recursos. El precio del crudo venezolano es otro atractivo según Osvaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente. Aseguró que en el mercado mundial el barril oscila los $60. Los crudos venezolanos están alrededor de los 20-25. Entonces, más bien los crudos son tan económicos que se puede tener no es tan económico, no, pero son viables económicamente, entonces esos retornos hacen interesantes la inversión. Destacó que en los primeros 6 meses no se espera un aumento de producción significativa, mientras ocurre la recuperación de la industria petrolera. Los yacimientos venezolanos son yacimientos con muchísimos años, específicamente los del lago de Maracaibo, que requieren inversiones importantes de recuperación secundaria, terciaria, incluso hasta cuaternaria en algunos casos. En los de las fajas sí tienen unas posibilidades con recuperación primaria y secundaria de aumentar producción, pero lamentablemente, debido a los más de 10 años de desinversión en algunos campos, no en todos, se encuentra difícil aumentar producción en el corto plazo. Agregó que Venezuela podría alcanzar la producción de 3.500.000 barriles diarios a largo plazo. Los especialistas consideran que la industria petrolera venezolana debe priorizar el autofinanciamiento de su recuperación y que esto pueda traducirse en mayor producción a largo plazo. Jonathan Cárdenas, Televen. Fedecámaras Mérida considera que se debe invertir en materia de vialidad para repotenciar la producción de la región andina. También piden que se refuerce la capacidad de exportación de diferentes productos. Jade Delgado nos tiene los detalles. La institución gremial señala que existen vías bastante comprometidas que requieren la atención por parte del Estado para normalizar el transporte desde las zonas de producción hacia el resto del país. Esperamos que empiecen a mover un poco la economía, porque la situación nuestra en los Andes venezolanos está marcada por la desigualdad, porque nosotros estamos muy lejos del poder político, muy lejos del poder económico, como olvidados, con una infraestructura vial destruida
que no nos permite realmente una integración perfecta con el resto del país. Y nosotros necesitamos, estos son estados productivos, estados que requieren que muchos de estos beneficios económicos sirvan para reconstruir nuestros caminos de penetración, la vialidad agrícola, nuestras vías principales, para que podamos realmente actuar como un país completo. El empresario explica que es importante que se impulse la exportación de diversos rubros que se producen en distintos ejes del estado andino. Tenemos la palma africana, por ejemplo, tenemos el cacao, que tenemos que fortalecer y lograr eso con visión de exportación. El aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso del Vigía fue diseñado con la segunda pista más larga del país, con una visión exportadora. Y tenemos que realmente lograr pero el apoyo de todo el conglomerado económico y político para que todas estas iniciativas, la ganadería de altura, la cría de búfalos al sur del lago, por ejemplo, tenemos una zona maravillosa que puede ser inclusive declarada zona económica especial. Dijo además que existe un importante número de familias con gran potencial para la producción en ganadería, agricultura, turismo, educación, tecnología, listos para aportarle al futuro del país, pero que necesitan el apoyo por parte del Estado. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. El economista larense en el área agrícola, Nerio Naranjo, proyecta un repunte de exportaciones de productos del campo de esa entidad, luego del fortalecimiento de las relaciones que han tenido autoridades venezolanas en las últimas semanas con distintas naciones. El experto en la materia agrícola ve con buenos ojos que la apertura de vuelos permitirá nuevamente la relación comercial que ya tenían productores del campo con los países con los que ya tuvieron negociaciones y cuyo crecimiento se ubicaba en un 17%. En el sentido amplio del término, cacao, camarones, carne, frutas tropicales, café, que adelantó y posicionó gestiones previos al año 2026, tiene una enorme ventaja y tiene un amplio reconocimiento del país agrícola porque sabemos lo que eso cuesta en términos internacionales. Recuerden que la cultura de exportación es tradicionalmente diferente a la cultura de producción nacional. También informó que es necesario que Venezuela tenga actualización de equipos en el campo, ya que a su juicio considera que es de vital importancia el adaptamiento a las nuevas tecnologías y ve acertada la decisión de las principales autoridades en reactivar créditos a sectores prioritarios. En materia tecnológica, la reconversión tecnológica es costosa y no se puede realizar sin financiamiento a mediano plazo. ¿Okay? Eso está limitando profundamente el desarrollo agrícola nacional en este momento. Segundo, la expansión de la frontera agrícola requiere más insumos, más mano de obra y por lo tanto requiere capital de trabajo. Y el financiamiento de capital de trabajo está sumamente costoso y deficitario. Se estima que apenas cubrimos el 15% de las necesidades del sector. Por último, informó que a finales del mes de marzo en la ciudad de Barquisimeto se llevará a cabo el Expo Congreso del Maíz y el Arroz 2026, una actividad que está dirigida a productores de todo el país y que contará con la participación de ponentes internacionales quienes hablarán del proceso de siembra en el campo en otras naciones. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Gracias, Ramón. Son muchas las familias que por presupuesto han tenido que dejar de lado importantes productos de la cesta básica, aunque las frutas y verduras aún se mantienen. Vanessa Urbano hizo un recorrido por mercados de la capital y nos habla de costos. Buenos días, Vanessa. Hola, muy buenos días, gracias por este contacto. Efectivamente, una familia pequeña necesita al menos $20 semanales para estas compras. ¿Y por qué $20? Y aquí hay que hacer hincapié en que son compras pequeñas. Y es porque el tomate en este momento se ubica en $1.30 por kilo, mientras que la papa está en $2.5. Y hay un elemento indispensable en estas comidas, que es el pimentón, que está a partir de $3.7 por kilo. También hay que decir que las ensaladas son necesarias. Estas tienen un valor, aquí hablando de la zanahoria, a partir de $2.5 por kilo, mientras que la lechuga, dependiendo del tipo de lechuga, está a partir de $2. Algo que no puede faltar en la casa son las frutas por el gran aporte nutricional que tienen. Entre la economía se ubica la patilla y el melón a partir de $1 por kilo, mientras que la naranja está a partir de $3. Y si usted quiere darse un gustico, como dicen por ahí, la manzana roja está a partir de $7 el kilo. De todas formas, esta información nosotros vamos a ampliarla en la emisión meridiana de Noticiero Televen.
Muchas gracias, Vanessa. Y representantes del Colegio Nacional de Periodistas sostuvieron una reunión con el viceministro de Comunicación, Gustavo Villapol, a fin de abordar temas relacionados con el ejercicio de la profesión. Así lo informó la presidenta encargada del CNP del Valle Canelón. Fue una reunión bastante amena. La primero que nos dijeron fue que esta reunión era para desentrabar los nudos, que eran bastante fuertes, que estaban la reconstrucción además del periodismo, cosa que además nos llenó de satisfacción, porque eso es lo que necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es ejercer el periodismo como debe ser. Entonces quedó allí una agenda abierta, quedó un canal de comunicación abierto que celebramos y festejamos. Canelón detalló igualmente que solicitaron la derogación de algunas leyes que a su juicio limitan el trabajo periodístico, como la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar. Por otro lado, el secretario general seccional de Caracas, Edgar Cárdenas, solicitó la liberación de los 5 periodistas que aún permanecen detenidos. También apostó por un proceso de reconciliación en el país. Aquí se necesita un proceso de reconciliación, yo pienso que todo el país lo piensa, todo el país está de acuerdo, se debe apuntar hacia ello, pero ese proceso tiene que también basarse en la justicia. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una concentración de estudiantes y dirigentes universitarios en la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Durante este encuentro también estuvo presente el periodista excarcelado Carlos Julio Rojas. Un nuevo cargamento de insumos médicos de alta especialidad llegó al país para cubrir las necesidades críticas de pacientes oncológicos y personas trasplantadas. La dotación incluye una cantidad importante de insumos o de inmunosupresores y fármacos esenciales para evitar el rechazo de órganos luego de haberse practicado un trasplante. Esto permitirá a muchos pacientes mantener sus tratamientos y protocolos médicos sin interrupciones que pongan en riesgo su salud. Y en Anzoátegui fue inaugurado un moderno quirófano oftalmológico en el Hospital General Dr. Felipe Guevara Rojas de la ciudad del Tigre. El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, junto al alcalde del municipio Simón Rodríguez, Alberto Gago, inauguró el nuevo quirófano para cirugías oftalmológicas. La obra, que requirió una inversión de más de $400.000, está destinada a mejorar la atención de afecciones como cataratas y pterigium, beneficiando a la población de la zona sur de la entidad. Durante la inauguración se realizaron 11 intervenciones quirúrgicas para tratar pterigium, marcando el inicio del servicio que se ofrecerá 2 veces por semana. Marcano destacó la importancia de esta inversión en el sector salud y su alineación con las políticas públicas del gobierno nacional. Por su parte, Gago anunció que se están realizando consultas oftalmológicas para evaluar y canalizar casos que requieran cirugía, reafirmando el compromiso de ofrecer atención oftalmológica gratuita a los ciudadanos. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. El Ministerio de Obras Públicas anunció que hasta el momento se han adelantado 30 kilómetros en la vialidad de la comuna El Gran Topo, ubicada en la carretera vieja Caracas-La Guaira. El Ministerio informó que 11 kilómetros ya han sido trabajados para facilitar el transporte de insumos de los productores locales. Señaló que también han avanzado en el acondicionamiento de una cancha de usos múltiples para el esparcimiento de los habitantes de la zona. Y la gobernadora de Nueva Esparta, Maricel Velázquez, anunció la ampliación del Programa Nacional de Asfaltado para la recuperación de calles y avenidas con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas. La mandataria insular destacó la importancia de continuar el fortalecimiento de la infraestructura vial en la entidad como destino turístico. Detalló que el plan de asfaltado abarcará en esta etapa la avenida 31 de Julio desde el municipio Arismendi, conectando con Antolín del Campo, zona en la que se ubican los balnearios Playa El Agua y Parguito. El director de Obras Públicas, quien asume el reasfaltado total de todo el país, no nada más de Nueva Esparta. Llegamos de acuerdo de que seguirá el reasfaltado en Nueva Esparta avanzando. Como pueden observar, ya hicimos gran parte de la avenida Luisa Cáceres de Arismendi, que era un clamor del pueblo.
y vamos a continuar desde el municipio Arismendi, Cocheima, hasta llegar al municipio Antolín del Campo, municipio estratégico, turístico por excelencia. Y bueno, y así es en toda Nueva Esparta. Es un destino turístico que merece estar como debe ser, lindo y bello. Y en función de eso estamos trabajando. La gobernadora Maricel Velázquez reiteró que continúa en marcha el desarrollo integral de la entidad, que abarca la recuperación de infraestructuras, hospitales, servicios públicos y viviendas, a fin de garantizar calidad de vida para los neoespartanos. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. La alcaldía del municipio Acosta del estado Monagas invirtió 24.197.491 bolívares en 2025 para la atención de las comunidades. Esto de acuerdo con el informe de gestión presentado ante el Consejo Municipal de la localidad. Se invirtió con mayor fortaleza fue el área social, entendiendo por la misma las contribuciones que se le da a nuestro pueblo y especialmente también a nuestros empleados. Esta acción está valorada porcentualmente en un 25% del presupuesto que se ejecutó. Involucraba la misma, las bonificaciones, sueldos, apoyo en salud, medicamentos, en apoyo en exámenes también. Con relación a la inversión de infraestructuras, detalló que el 33% del presupuesto fue utilizado para el embellecimiento de la municipalidad. Nosotros invertimos a través del Consejo Federal de Gobierno 8.364.000 bolívares ejecutando 2 obras de recreación, una del Parque José Mercedes López aquí en San Antonio y otra en la parroquia San Francisco, sector del Rincón, con la construcción del parque infantil, pero también la mejora de la unidad educativa en la escuela de Campo Alegre. Agregó que a través del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes fueron atendidas 27 comunidades, así como el impulso al sector turismo, agrícola y deportivo. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Fiscalía de Perú investiga al presidente Gerí por posible tráfico de influencias. Esto y más en minutos. Comenzamos la actualidad internacional en Colombia. Un atentado contra la caravana de vehículos del senador y aspirante al Congreso de la República, Jairo Castellanos, dejó un saldo preliminar de 2 escoltas fallecidos. El equipo de Castellanos se desplazaba en la vía que une a Fortul con Tame, en la región de Arauca, cuando es una región con fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional. Un segundo vehículo, además, fue secuestrado con 13 miembros del equipo, que más tarde fueron liberados. Según la misión de observación electoral, casi 1/3 de los municipios del país está en alerta por la violencia. Nos vamos ahora a México. Durante un operativo federal coordinado por la Operación Enjambre, fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, en Jalisco, acusado de extorsión y vínculos con el crimen organizado. Junto a él también fueron detenidos 3 servidores públicos de su administración bajo sospecha de cobrar cuotas ilegales a empresarios locales. Además, son acusados de utilizar la estructura municipal y patrullas oficiales para proteger y facilitar las operaciones logísticas del cártel de Jalisco Nueva Generación. La Operación Enjambre busca desarticular redes de corrupción y complicidad entre autoridades municipales y cárteles narcotraficantes. En Canadá, la policía de Toronto arrestó a 7 agentes activos y un jubilado acusados de colaborar con el crimen organizado en una trama de narcotráfico, extorsión y asesinatos. Tras 7 meses de investigación, se descubrió que los oficiales filtraban información confidencial a las mafias de la droga a cambio de altas sumas de dinero. Este escándalo sin precedentes llevó a la alcaldesa de la localidad a proponer una comisión independiente para revisar los protocolos del cuerpo policial. El jefe de la policía, por cierto, de Toronto, Myron Demkin, declaró que es doloroso e inquietante ver que el crimen organizado ha penetrado el departamento de policía. La Fiscalía de Perú inició una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de 5 mujeres que obtuvieron puestos en la administración del Estado tras sostener reuniones privadas con el presidente interino José Není.
Este nuevo escándalo de posible tráfico de influencias se suma a otras investigaciones por corrupción contra Kerí. Por su parte, la oposición evalúa una moción de destitución en medio de la persistente crisis política que atraviesa el país. La policía de Noruega abrió una investigación contra el ex primer ministro Torbjørn Jagland por sospechas de corrupción agravada vinculadas al fallecido criminal Jeffrey Epstein. Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jagland habría solicitado a Epstein una garantía para comprar un apartamento y se hospedó en sus residencias de Nueva York y París en diversas ocasiones entre 2015 y 2018. Ante la gravedad del caso, el gobierno noruego pedirá al Consejo de Europa retirar la inmunidad de Jagland para profundizar en la investigación. Portugal activó la alerta roja en la cuenca del río Tajo debido a una subida abrupta de su caudal que podría alcanzar cotas no vistas desde 1997. La borrasca Leonardo continúa afectando la península ibérica, donde estas lluvias excepcionales dejaron importantes inundaciones y miles de evacuados en el sur de España. Hasta el momento, el temporal ha dejado un saldo de 6 víctimas mortales. La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvia intensa cada vez más frecuentes. La borrasca Leonardo es la sexta de este tipo que inició este año 2026, que lleva apenas un mes. La Agencia Estatal de Meteorología Española, AMET, siguió esta información. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ordenó desplegar el ejército en la aldea de Woro, luego de que sujetos armados acabaran con la vida de 162 personas. Un representante de la Cruz Roja en el país aseguró que el número de fallecidos podría aumentar con el pasar de las horas. Las autoridades atribuyen el ataque al grupo yihadista Boko Haram y presumen que la masacre se produjo luego de que los aldeanos se negaran a ceder a la doctrina islámica. En India, 16 trabajadores perdieron la vida y varios más se encuentran atrapados luego de una explosión ocurrida esta mañana en una mina de carbón. Según las autoridades, la mina operaba de forma ilegal. Consideran que la explosión podría haberse producido durante actividades de extracción de carbón, aunque no conocen exactamente las causas. La Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta epidemiológica sobre un brote de sarampión en el continente americano. Ante esta situación, la OPS instó a todos los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones más vulnerables. En 2025, la región notificó 14.891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 decesos en 13 países, siendo México, Estados Unidos y Canadá los países con mayor cantidad de casos. Estas cifras continúan en ascenso debido a que las primeras 3 semanas de este 2026 se han confirmado 1.031 contagios en al menos 7 países de la región, representando un aumento de 43 veces en comparación a los 23 casos notificados en el mismo periodo el año pasado. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Infobae, que titula lo siguiente: Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos abandonar Irán inmediatamente o buscar refugio. La embajada virtual del país norteamericano advirtió sobre bloqueos viales, disminución del acceso a Internet y limitaciones en el transporte, e instó a considerar rutas fronterizas y reservas de suministros en caso de una permanencia forzada. Esto ocurre en medio de conversaciones indirectas retomadas este viernes entre ambos países bajo la mediación de Omán, que detalló que las consultas se centraron en preparar las condiciones adecuadas para reanudar las negociaciones diplomáticas y técnicas, garantizando la importancia de las mismas.
Y ahora pasamos al portal de AP, que señala subdirector de inteligencia militar rusa herido de bala en Moscú. El comité de investigación detalló que el teniente general Vladimir Alexeyev, de 64 años, recibió varios disparos de un pistolero no identificado en un edificio de apartamentos en el noroeste de la capital rusa y fue hospitalizado. Esta arremetida ocurre en medio de un contexto de una serie de asesinatos de altos cargos militares que Rusia ha atribuido a Ucrania. Bueno, y el metro de Valencia tuvo un pasajero de lo más salvaje. Un jabalí se convirtió en la estrella de un video viral tras colarse en los túneles de la estación de tren en la localidad española de Burjasot, desatando el caos y provocando retrasos en las líneas 1 y 2, mientras los usuarios, entre risas y asombro, grababan al animal recorriendo las vías a toda velocidad. Pero yo te aseguro que esas sonrisas no serían las mismas si el jabalí entraba a uno de los vagones. Bueno, un pequeño jabalí, bueno, ahí va feliz por las vías del tren. Bueno, vamos a ver qué nos tiene hoy el señor Pino en los deportes. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos y comenzamos los deportes este viernes hablando de la noticia deportiva del momento, y es que Venezuela ya tiene roster para el Clásico Mundial de Béisbol. Finalmente se acabó la espera. Tenemos los nombres para este torneo que van a disfrutar por Televen y que sin duda va a paralizar el país. Vamos rapidito. Jugadores de posición: Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., para muchos el mejor pelotero de las grandes ligas, Luis Arraez, Jackson Chourio, Wilson Contreras, Michael García, Andrés Jiménez, Salvador Pérez, Javier Zanoja, que fue guante de oro en la temporada 2025 de la MLB, Eugenio Suárez, máximo jonronero venezolano, Gleyber Torres, que en teoría es el que va a sustituir a José Altuve. Definitivamente va a estar ausente Altuve en este Clásico Mundial de Béisbol. Por allí también resalta Ezequiel Tobar. Los lanzadores: José Alvarado, Eduard Bazardo, José Butó, Emanuel de Jesús, Joendris Gómez, Carlos Guzmán, Pablo López, que en teoría sería el abridor para ese juego inaugural, Andrés Machado, Germán Márquez, Keider Montero, Odanier Mosquera, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, que fue estrella con el Magallanes, pitcher del año en la LVP, Antonio Sensatela, Ranger Suárez, recién firmado con los Medias Rojas de Boston, y Ángel Serpa. Así que estos serán los que defenderán a nuestro país en el Clásico Mundial de Béisbol que se va a disputar en el Loan Depot Park. Precisamente vamos a revisar lo que será el calendario de la primera ronda para los nuestros en este clásico, que estarán, como lo ven en pantalla, ubicados en el grupo D, junto a la República Dominicana, que si ve la nómina de Dominicana, van a tener un equipazo en este clásico. Países Bajos, Israel y Nicaragua. Así que revisamos también que enfrentan el 6 de marzo a los Países Bajos, luego el 7 de marzo a la selección de Israel, el 9 ante Nicaragua y cierran ante Dominicana el 11 de marzo. Si Venezuela gana estos tres juegos, que en teoría debería ganarlos, enfrentaría a la República Dominicana el 11 de marzo, ya clasificada a la segunda ronda. Así que nuestros mayores deseos, ya falta menos de un mes para que arranque este torneo del Clásico Mundial de Béisbol, que como ya lo dijimos, lo vamos a disfrutar por Televen y va a paralizar el país. Y hablando de béisbol, Magallanes no pudo en su debut la Serie de las Américas. El abridor Joander Méndez fue madrugado al recibir varios batazos del conjunto panameño, que estuvo liderado por un conocido, el caraquista Gabriel Noriega, quien se fue de 5-4 con 4 impulsadas, siendo el pilar fundamental de su equipo y también el MVP del juego. La nave turca ahora es Venezuela, como ya lo hemos dicho todos estos días, reaccionó con 6 carreras y se mantuvo con ventaja durante la mayoría de este desafío. Sin embargo, le dio vida a Panamá con una serie de errores a la defensiva, hasta que en el sexto episodio, un doblete precisamente de Gabriel Noriega volteaba la pizarra, acompañado de un sencillo de Eduardo Guajam, que añadía una más para Panamá. Esto ocurría en el octavo episodio. Magallanes tuvo bases llenas, pero solo pudo anotar una carrera, que era
la que iba precisamente a poner el marcador definitivo de 8-7. Pese a esta derrota, Venezuela tendrá chance hoy de recuperarse al enfrentar quizás al equipo más débil del torneo, Argentina, desde las 6:30 de la tarde con transmisión de Televen. Suena raro, ¿no? Pero en Argentina sí, en Argentina algunos juegan béisbol. Y hay que hablar de los Leones del Caracas. Dentro de la fanaticada caraquista hay mucho júbilo. Es que Luis Sojo no continuará siendo el gerente deportivo del conjunto capitalino. La información fue confirmada por el gerente general de la organización, Juan Cristóbal Coronil, luego de que los Leones registraran una desastrosa temporada y una eliminación, como era de esperarse, prematura, que dejó un sabor amargo en la capital. Coronil señaló que la gestión del Señor de los Anillos, que generó grandes expectativas por su trayectoria histórica en la pelota criolla, llegó a su fin tras un ciclo de intensos debates sobre la conformación del roster. Recordemos que Sojo había asumido el reto de darle profundidad al picheo y consistencia al line-up de Leones. Sin embargo, la pésima planificación y estructuración del equipo durante la ronda regular y su eliminación temprana en la lucha por la postemporada terminaron confirmando la noticia que fue para muchos un secreto a voces desde el mes de diciembre. Ante la ausencia de Sojo, el gerente general aseguró que está en búsqueda de un nuevo gerente deportivo, un proceso que será cerrado y confidencial. Y como ya lo dijimos, esto dentro de la fanaticada caraquista fue una gran noticia porque nunca hubo esa empatía, esa conexión entre los fanáticos del Caracas y Luis Sojo. Y el Atlético de Madrid, hay que hablar de fútbol, selló su pase y su clasificación a las semifinales de la Copa del Rey tras una exhibición sin precedentes donde goleó al Betis con un contundente 5-0. Así que el Atlético de Madrid estará en el sorteo de semifinales. Yo creo que el Atlético va a ir a por este título porque es lo único que le queda por luchar esta temporada. Y también hay que hablar de Cristiano Ronaldo porque el futbolista portugués seguirá en huelga en Arabia Saudita este viernes, sin un partido donde no estará disponible por molestias físicas, o mejor dicho, por sus molestias, debido a todo lo que ha sido el mercado de fichajes de la Liga Árabe. Así que de esta manera despedimos los deportes acá en el noticiero. Recordemos, hoy a partir de las 6:30 de la tarde, Navegantes del Magallanes se enfrentará al conjunto de Argentina. Esto será, por supuesto, una transmisión espectacular de todos nuestros compañeros. También el sábado, también el domingo, el lunes habrá descanso de la Serie de las Américas, pero toda la cobertura de este torneo será, por supuesto, por Televen. Que tengan una excelente mañana. Argentina nos gana en fútbol. Nos gana en fútbol, pero bueno, en béisbol creo que le va. En Argentina no solamente se juega fútbol y rugby, también, sí, también esperemos, se juega béisbol, raro, ¿no? Como decimos aquí, darle palo, ¿no? Argentina. Hoy, vamos a ver. Lo que dice la teoría es que Magallanes, recuerda que todos somos Magallanes, todos, debería ganar hoy de manera holgada. Muy bien, gracias Eduardo. Te falta el azulito. No. Ya lo traje por mucho tiempo ya. Bueno, vamos. No hay tiempo para comentar más cosas. El berrinche de Cristiano. Sí. De Cristiano. Terrible. Vamos a la pausa. Así es, nueva corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a José Gregorio Rodríguez. Él es presidente de Concha Comercio. José Gregorio Rodríguez, presidente de Concecomercio, está con nosotros para compartir en la mañana de hoy, en el segmento de la entrevista. José Gregorio, gracias por estar con nosotros. Bueno, el abanico de posibilidades en cuanto a temas es bastante extenso, ¿no? Estamos entrando en un proceso que muchos califican de un reacomodo, buscando el reordenamiento de la economía nacional, pero colocando en principio el énfasis en lo que es el rescate de la industria petrolera venezolana, recibir recursos que luego comenzarán pues
a irradiarse o a distribuirse, ¿no? En todo caso, al sector comercio y servicios les toca un papel, yo diría que fundamental y determinante en este caso, en este escenario, igual que el sector industrial, el sector agrícola. Pero, ¿cómo estás percibiendo la situación? ¿Qué piensas? No se pueden hacer vaticinios en cuanto al tiempo, ¿no?, en que esto va a corregirse, a mejorar, pero por lo menos hay que comenzar a medir el tiempo en que las cosas pudieran comenzar a marchar de la manera deseada. Bueno, buenos días y gracias, Carlos, también. Nosotros desde el sector comercio y servicios, porque es un ámbito mucho más amplio, no solamente es la persona que tiene una estantería nada más, aquí hay prestadores de servicios que están dentro de nuestro ente. Tenemos una percepción absolutamente positiva del impacto que la actividad petrolera, el repunte de la actividad petrolera puede dar y va a dar efectivamente a la economía. Aspiramos pues en esa línea que en esa recuperación también se tomen en cuenta las capacidades empresariales y profesionales que existen tanto en el país como los que están fuera. Y aspiramos que regresen también porque tienen una experiencia importante en ese sentido. Ahora bien, nosotros también de fondo planteamos como líneas generales que no podemos seguir lo que se hizo en los últimos 100 años. Apalancamos la actividad y vamos a seguir siendo monoproductores solo de petróleo, o vamos a utilizar el petróleo como una palanca de desarrollo para otras actividades como el turismo, la industria agroforestal, la petroquímica, etcétera, etcétera, para que tenga un impacto real y no dependamos de una economía exclusivamente monoproductora nada más. Entonces esos son temas centrales los cuales en el directorio de Concecomercio hemos evaluado, porque esto es cíclico y esto ha ocurrido en distintas etapas de la historia contemporánea de Venezuela, donde vemos repuntes, producciones, caídas, volatilidad en los precios. Entonces eso impacta en una economía y le da mucha fragilidad. De allí que nosotros aspiramos que este recurso, ¿verdad?, pueda ser utilizado en áreas esenciales, por supuesto, en la propia industria, que pueda fortalecerse sus capacidades, que esa generación de recursos comience a drenar hacia otros sectores de la economía, para que terminen de apalancarse de una manera mucho más estable y que una porción importante comience a guardarse como una reserva para el futuro de los venezolanos, para la economía. Sí, te iba a comentar, quizá a veces no crees que hay un excesivo optimismo. Es muy corto el tiempo que ha pasado, apenas un mes del episodio del 3 de enero, que fue lo que hizo de nuevo, digamos, repensar a Venezuela por múltiples razones que no viene al caso analizar, pero en todo caso, ¿qué piensas? ¿Que hay excesivo optimismo? ¿Hay unos que son más racionales o hay que actuar con mayor prudencia? En fin, no es que el dinero viene como maná del cielo, ni mucho menos. Sí, nosotros creemos que esas apreciaciones son importantes. El optimismo, la expectativa, que forma parte de las cátedras también de economía, ¿no? Que son favorables y que son, por supuesto, necesarias, tienen que ser racionales también. No va a haber una solución mágica en un mes, en 2 meses, en 3 meses. O sea, recuperar la producción de la industria petrolera, de acuerdo a los criterios técnicos, lleva por una serie de procedimientos que no solo depende de la inyección de recursos económicos, la habilitación de infraestructuras en exploración, en producción, para comercialización, para traslados, es decir, todo un complejo y un andamiaje logístico. Eso va a llevar tiempo también para recuperarnos, y detrás de eso está también un tema de energía, de respaldo de esa energía. Detrás de eso también está la posibilidad y la velocidad con que se terminen de regresar esas empresas que fueron ocupadas también en el sur del lago, en Anzoátegui, porque esas empresas prestan servicio. ¿Quiénes trasladan ese personal hasta los centros de exploración y explotación? ¿Quiénes prestan servicio a esos taladros? ¿Quiénes reparan esos motores o equipos también? Son empresas de servicio venezolanas que por una ley del 2009 que fue derogada, ¿verdad?, fueron ocupadas. Entonces nosotros aspiramos que todo vaya acoplándose. Pero en resumo, debe haber una expectativa favorable pero racional, porque no es una solución mágica de un día para otro. Ahora, es importante ubicar y que quede muy claro que esto no se hace sin la participación de la empresa privada. Sé que van a venir, probablemente incluso en el área de servicios, José Gregorio, algunas empresas, porque tienen que atacar un problema rapidísimo y solamente con una inversión apreciable y cuantiosa se puede realizar, pero la empresa venezolana tiene mucho que ofrecer, además de experiencia. Tiene la historia y el registro de que ha trabajado bien con la industria petrolera y también en otras áreas con inversiones internacionales. Indudablemente, el sector privado, internacional y nacional, es un elemento determinante para apalancar la producción.
Y eso denota lo que venimos planteando por años. O sea, permítanos nosotros ser los generadores de riqueza, lo que podamos de una u otra manera fomentar ese desarrollo también. Y el Estado delinee políticas de planificación, de desarrollo, de crecimiento, hacia dónde debe ir el país, que por cierto también debe ser un consenso donde participemos todos. Vamos a hacer una pausa, José Gregorio. Vamos a continuar contigo enseguida. Estamos con José Gregorio Rodríguez, presidente de Concecomercio. Bien, continuamos con José Gregorio Rodríguez, presidente de Concecomercio. Bueno, participación, lo último que decíamos, José Gregorio, del sector privado, cómo organizarla, cómo piensan ustedes que el sector que tú representas, por ejemplo, se puede incorporar, de qué manera, con quiénes trabajar, la conexión con las empresas internacionales que vienen a invertir en Venezuela en el área petrolera y en otros sectores, cómo trabajar con el Estado también para que esto pudiera empujar a un equilibrio que es necesario en esta situación. Bueno, en nuestro caso concreto de Concecomercio, todas esas empresas prestadoras de servicios que están afiliadas a nuestras cámaras regionales, vamos a esperar ya esta próxima semana para hacer los contactos con... Aquí ya hay empresas que están establecidas, de reconocido nombre internacional también, americanas, francesas, también españolas, y que van a ampliarse la licencia para que puedan tener un ámbito de acción mucho más, un desempeño mucho más ágil también, y un desarrollo mucho más amplio. Entonces, con esas empresas aspiramos a hacer reuniones para conocer cómo va a ser esa política de procura nacional, qué vas a traer de afuera también y qué nosotros podemos proveer de acuerdo a las capacidades actuales y cómo prepararnos para el futuro. Porque en el fondo lo que se persigue es acoplar, ¿verdad? Acoplarnos entre el Estado, las empresas internacionales y la empresa nacional. Nosotros en eso vamos a hacer mucho énfasis en buscar cómo las capacidades empresariales nacionales y nuestros técnicos y profesionales también tengan un derecho de preferencia a la hora de contratar servicios acá en Venezuela. Mira, vamos a otro tema, José Gregorio, porque hay dos que son importantes. Uno, lo que recién decía la encargada de la Presidencia de la República, tiene que ver con sector comercio. Habla de acabar con la intermediación para buscar un equilibrio y un trato más justo en los precios frente a los productos que se expenden y se consumen. Eso habría que interpretarlo. Volvió a hablar de economía comunal, de negociación directa con los productores, en fin. Y por otra parte está ese proyecto de ley de derechos socioeconómicos que también de por medio está ahí, que bueno, tiene que definirse de una manera mucho más clara, ¿no? Sí, bueno, nosotros creemos que usted puede delinear políticas que atiendan circunstancialmente un tema, pero aquí hay temas estructurales, aquí hay temas de fondo, como pasan por ese equilibrio fiscal, como pasan por el control de la inflación, por la productividad, que es lo que va a generarte también la posibilidad de que tú tengas un menú mucho más amplio también de productos y servicios en el país. Es allá donde el Estado tiene que enfocarse. Nosotros no tenemos nada en contra de una economía comunal, por el contrario, podemos coexistir, pero también pedimos, ¿verdad?, que sea en igualdad de condiciones, porque nosotros se nos exige una serie de parámetros de formalización ante el Estado también, y vemos que esa capacidad de formalización hoy en día en el país, sin tener estadísticas precisas, las estimamos que solo estamos tributando un 35% promedio de los que explotamos la economía. Pero fíjate, perdona, eso no es justo. Sí, no, te iba a decir, cuando se habla de acabar con la intermediación, eso tiene que digamos, aclararse un poco más, dependiendo cuál es el nivel de intermediación y si es necesaria o no la intermediación para que los precios se ajusten de una manera equilibrada, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que estamos viviendo, el mercado cambiario. Allí está pesando muchísimo esa depreciación de la moneda nuestra frente a las divisas. Eso es como para conversarlo mucho más a fondo. Sí, por supuesto que sí. Porque en el fondo puedes decirte usted como venezolano, como residente de este país, decir, ¿por qué este producto cuesta tanto? Si yo voy al campo o voy a una unidad de producción y me cuesta X cantidad mucho menor. Bueno, pero es que detrás de eso hay un transporte, hay unos seguros, hay unos salarios, hay una carga importante de obligaciones tributarias, hay unos servicios públicos en los cuales en muchas de esas condiciones nosotros nos hemos tenido que ver en la situación de sustituir también en algunas provisiones con generadores propios. Es decir, ahí privan otros elementos, más esos que tú hacías referencia en relación a la parte económica, el diferencial cambiario, la inflación, ahí hay temas también. Es decir, no es que
la disposición final en un comercio, usted le va a poner el precio que usted quiera también. Eso responde a una estructura de costo, entonces hay que atacarlo. Y lo otro es, en una recuperación sana de la economía, recuperar la capacidad de compra y consumo del venezolano. Porque un producto puede tener un precio distinto, pero si tú tienes abundantes productos y tú tienes un ingreso familiar o personal lo suficientemente capaz, vas a tener la posibilidad de optar el lugar, el sitio y el tipo y la calidad del producto. Ahora, ¿no se supone que dentro de esta ley, digamos, de derechos socioeconómicos está la conversación, el intercambio y el acuerdo, ¿no?, sobre lo que sería un precio justo entre el Estado, incluso los consumidores y el propio, bueno, representante del sector comercio? Bueno, sí, nosotros queremos ser muy responsables en cuanto a la apreciación del proyecto. Lo vemos como un proyecto, un avance altamente significativo en las aspiraciones que tenemos de desempeño económico del sector comercio y servicio. Hay una despenalización, habían 15 tipos penales en la actual ley, la que tenemos todavía, que rige, ¿no? De esos quedaron solo 5 y esos 5 fueron atenuadas también esas sanciones de tipo penal. Se privilegia la conciliación sobre lo punitivo, eso es importante reconocerlo allí. El acuerdo de esos precios va a ser un mecanismo también que hay que terminar de delimitar cuáles son esos criterios del acuerdo, porque hay acuerdos que tienen que reflejar la realidad de la economía en un momento determinado. Nosotros vemos también como algo importante que se consideren prácticas habituales del comercio cuando trasladamos mercancía de un lado a otro, que no pueda ser susceptible en las alcabalas de detenerse también. Entonces son incrementos que se trasladan en la práctica también del comercio. No, sí, son muchas variables en ese sentido. Bueno, José Gregorio, en próxima oportunidad continuaremos hablando de este y otros temas. Bien importante, pues, ubicarnos un poco en el contexto y la orientación de lo que el sector comercio y servicios pues tiene allí dentro de este proceso de intercambio pendiente. La pausa y al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Zayn Malik estrenará nuevo álbum titulado Chronicle. Inspirado en su herencia, el exmiembro de One Direction anunció su nuevo proyecto discográfico que lanzará el 17 de abril. El primer tema del disco, Die For Me, saldrá el día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Zayn Malik anunció que lanzará su quinto álbum de estudio titulado Chronicle justo cuando finalizó su serie de conciertos de residencia en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Según informa el propio artista de 33 años, en su perfil de Instagram ya tiene finalizado este trabajo, que se lanzará el 17 de abril. También comparte la que será la portada del álbum, con una fotografía de su propio rostro dividido con el de un leopardo de las nieves. Chronicle será el primero de Zayn Malik, Habitación debajo de las escaleras, de 2024. Según la revista Billboard, el cantante y compositor británico ha ampliado el título del álbum. El nombre hace referencia al arte de interpretar sílabas de percusión vocalmente, un arte que se encuentra a menudo en la música carnática del sur de la India. Rauw Alejandro se estrena como actor en Viva la Madness. Brooklyn Beckham borra el tatuaje dedicado a su padre. El hijo mayor del exfutbolista inglés David Beckham ha modificado uno de los tatuajes más simbólicos que llevaba en el cuerpo en homenaje a su padre. Según fotografías capturadas, el joven añadió otros símbolos sobre su piel en un intento de ocultar el grabado original. Durante años, el mayor de los herederos Beckham lució en la parte superior de su brazo derecho un gran tatuaje de un ancla atravesado por la palabra Dad. Justo debajo se leía el mensaje "Te amo, Boss", el apelativo que usaba el exjugador del Manchester United para referirse a su hijo desde que nació. Asimismo, un medio británico citó a una fuente cercana que aseguró que Brooklyn ha tenido tratamiento láser en la escritura. Quería que desapareciera el mensaje "Te amo, Boss". Todavía permanece en su piel, aunque luce más desvanecido.
Bella Hadid fue detenida antes del arresto de su ex. Adam Bañuelos, jinete profesional de raíces mexicanas y expareja de Bella Hadid, volvió a acaparar la atención mediática luego de ser detenido por la policía en Texas, en un incidente ocurrido horas antes de que la modelo fuera también detenida en un control vehicular. Los hechos ocurrieron después de que Bella y Adam, quienes fueron vistos juntos poco antes de los hechos que culminaron con la detención de Bañuelos, hasta ahora Bella Hadid no ha emitido comentarios sobre el estatus de su relación. Barry Manilow se concentra en su tratamiento contra el cáncer. El cantante estadounidense pospuso su residencia en Las Vegas para enfocarse en su tratamiento contra el cáncer de pulmón. Anunció este miércoles en un comunicado en sus redes sociales. El intérprete de Copacabana, de 82 años de edad, dijo que se encuentra genial y recuperándose muy bien de una cirugía. Sin embargo, su equipo ha decidido posponer sus fechas de la residencia para que el cantante pueda permanecer enfocado en sanar y alistarse para la gira que comienza a final de febrero. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, arribamos al final del noticiero en su primera emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra app Televen Stream para que siempre estén en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como Televen TV y El Piso Noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Tengan buen fin de semana. El lunes nuevamente con ustedes muy temprano, después del himno nacional.